2 semanas atrás comenzamos con una lectura, ¿no? Una lectura así rápida, fuimos avanzando por los versículos, por los capítulos, y esto es algo inductivo. Quiero hacer una lectura, pero en forma intencional, mostrándote el propósito, cómo se escribió cada parte, cada capítulo, y creo que hasta donde llegamos, la palabra fue confrontando nuestra vida. Dijimos que este libro de Amós pertenece a un grupo de los profetas menores. Son profetas menores no porque eran menores de edad, ni tampoco porque eran de menos importancia, sino porque la exposición de su ministerio fue menor. Lo que tenemos como revelación especial, podemos ver que fue un poquito más específico y puntual, y por eso se les llama los profetas menores. Son 12 profetas menores. 9 de ellos se escriben antes del exilio y 3 después o durante el exilio. ¿Y por qué se agrupan todos juntos? Porque tenemos que entender a los profetas menores como una unidad de pensamiento. Es un solo libro. Y esa es, cuando nosotros lo vemos así, en forma conjunta, ahí vemos bien el propósito, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de estos libros, de estos 12 profetas? Bueno, es uno solo, y es este. El mensaje que ellos van a dar es: arrepentidos, porque el gran día del Señor viene pronto. Arrepentidos, viene el día del Señor. Pero también arrepentidos, porque el Señor va a restaurar el reino, y no quieres estar desprovisto para ese día. Ese será el propósito al pueblo de Israel. Pero tenemos que entender que Dios va a juzgar al pecador y va a restaurar al arrepentido. Eso podemos aprender nosotros, ¿no? Dios va a juzgar al pecador, pero va a restaurar a aquellos que se arrepienten. Todos los profetas menores van a tener este propósito en mente. El día del Señor viene, arrepentido. Prepárate para ese día. Ahora, cada uno de los libros lo enfatiza de una manera diferente, y el libro de Amós específicamente habla acerca de la justicia de Dios. Nadie escapa del juicio de Dios. Eso es lo que va a dejar bien en claro el profeta. Ya hablamos en cuanto al autor. Vimos que ese nombre Amós significa carga o cargador, y esto podría sugerir la gran carga que representa llevar el mensaje de Dios a un pueblo rebelde. No es una tarea sencilla. Vimos que el profeta Amós era de la parte sur de Israel y había sido encomendado a profetizar en la parte norte. Era un hombre de posición, podríamos decir, baja. Él tenía 2 trabajos para poder sustentarse. Una condición muy humilde este profeta. Y su llamado no había sido como normalmente Dios iba forjando la vida de un profeta en la escuela de los profetas, o un profeta a medio tiempo. No, él era un boyero. Una persona que estaba con bueyes, con animales grandes, ¿no? Con bueyes, con ganado grande, y no tenía nada que ver con esto de la escuela de los profetas, hijo de profeta. Él no era un profeta. Sin embargo, en esa sencillez, Dios lo llama a profetizar. Dios lo saca detrás del ganado y le dice que vaya y profetice a Israel. Y dijimos que esto es el llamado divino. Claro, aunque él no se había perfilado en ningún momento en su vida hacia esa tarea, sin embargo, la voz de Dios vino a su vida y le dijo que vaya a profetizar. Y ahí tenés a una persona convertida en profeta. El contexto, vimos también en cuanto al contexto, él va a profetizar durante los reinados de Usías y de Jeroboam II. Habíamos visto eso en forma bastante específica, pero en cuanto a la vida social, la vida de lujos de los ricos estaba basada en la opresión a los pobres. Los ricos cada vez tenían más y los pobres cada vez estaban en peores condiciones. Y hacían cosas tremendas, abominables, vendían a los pobres, ¿no? Por dinero, por un par de zapatos, por un gustito más que se querían dar, vendían a los pobres de Israel.
La acumulación de riquezas, la ostentación, el afán por el lucro rápido, la explotación del prójimo, estos eran rasgos característicos de esta sociedad. Habíamos leído un versículo que dice que duermen en camas de marfil. Te das una idea, la opulencia de cómo vivían esta gente. Dice que comían corderos, pero los pobres estaban quebrantados, no tenían qué comer. Los ricos se hacían cada vez más ricos. Vimos en cuanto a las casas también, tenían casas de verano, casas de invierno, marfil, había ahí amuebladas sus casas, ¿no? Y algo tremendo. ¿Y cómo es que creció tanto la parte norte de Israel? Bueno, acá tenemos un mapa. La parte norte de Israel tenía enemigos, que era Siria. Siria había sido invadido y estaba en guerra, y esto había hecho que Siria se empobrezca. Entonces lo que hizo Israel fue extender más sus territorios y aprovechar todo el comercio que venía de la parte más norte de Siria. Y de esa forma crecieron y avanzaron muchísimo más en cuanto a lo económico. Gozaban de prosperidad. Y esa prosperidad les hacía autoengañarse. Estaban completamente convencidos de que Dios estaba complacido en ellos. Pensemos algo en cuanto a lo espiritual. Bueno, en cuanto a lo espiritual, esta sociedad estaba caracterizada por el adulterio, el robo y el asesinato. La promiscuidad era moneda corriente en esta sociedad. Y el robo en todo sentido, en estafa, engaño y robo literalmente hablando, también había asesinatos, o sea, peleas, enojos y hechos puntuales de asesinato, ¿no? Hace bastante ellos se habían independizado de la adoración a Dios. Dijimos que Dios había establecido un lugar de adoración, que era Jerusalén. Pero claro, el reino estaba dividido y entonces ahora vos tenés la parte norte de Israel y la parte sur. Y la parte norte empezó a temer de que mucha gente vaya al sur a adorar a Jehová y todos se vuelvan para el sur. Y ahora hagan guerra contra el norte. ¿Y qué hicieron? Establecieron un lugar de adoración en Betel y otro en Dan. Cambiaron la forma de adorar a Dios. ¿Y qué dio como resultado eso? Que el corazón del pueblo de Dios se desvíe. Estaban desviados en cuanto a lo espiritual. Y ahora vamos a ver un poco más en cuanto a algunos detalles que tienen que ver con el desvío espiritual. Muchos, al ir avanzando en el territorio, se fueron mezclando con gente pagana. Y en lugar de mostrarles el testimonio de Dios, incorporaron sus mismos los dioses de los paganos. Hicieron todo un sincretismo religioso. No sé si me explico. Cuando hablo de la palabra sincretismo, me refiero a que eso es una mezcla de todas las religiones. Para que no se enoje ningún dios, ningún santo, podríamos decir en la actualidad, le voy a rendir culto a cada uno de ellos. Aunque cada uno de ellos se contradiga, pero no importa. Quiero agradarles a todos. Y de esta manera el pueblo de Israel estaba espiritualmente. Ellos pensaban que ofrecer externamente un ritual, una ceremonia, iban a obtener el agrado de Dios por medio de una religión basada en obras, ¿no? Y ahí, a este pueblo, en estas condiciones, va a ir el mensaje, ¿no? Y vimos en cuanto al juicio de Dios. Vimos en cuanto al juicio de Dios. Hicimos dos divisiones grandes en cuanto al juicio de Dios. En primer lugar, el juicio de Dios a todas las naciones vecinas. Y en segundo lugar, el juicio de Dios al pueblo de Dios, comenzando por Judá y terminando por Israel. Habíamos mencionado en primer lugar, déjame ilustrarte esto, habíamos mencionado Damasco de Siria. Después fuimos a Gaza, ¿no? De Filistea. Podríamos anotar así con una flecha. Fue el juicio de Dios. Y después nos fuimos al norte, a Tiro de Sidón, y ahí está el juicio de Dios. Pero después descendimos hacia el sur de vuelta, y acá íbamos a encontrar a personas que tenían un vínculo más cercano al pueblo de Israel, que era Edom, Amón y Moab. Podríamos poner acá 4, 5 y 6. Estos eran a los que iba el juicio. Pero después el juicio se empezó a acercar más cuando Dios va a juzgar a Judá, ¿no? Y acá Judá lo vamos a poner como 7. Hasta que finalmente
el juicio llega a Samaria y este es el corazón del juicio. A esto es lo que el profeta quiere llegar. Quizá por medio de esas flechas te puedes dar cuenta cómo fue acorralando Dios al pueblo y cómo cada vez el juicio se iba a centralizar, se iba a hacer concéntrico más en lo que era la nación de Israel, el territorio del norte de Israel. Y ahí tenés los juicios de Dios. El juicio de Dios tiene que ver con esto que va a trazar todo el libro, ¿no? Este propósito, esta idea que va a englobar todo el libro. Y es que Dios, el profeta, va a insistir en que el pueblo de Dios debe buscar a Dios y arrepentirse. Ahí lo podríamos resumir en palabras del mismo Amós. En el capítulo 5, versículo 4, va a decir: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Ese es el gran mensaje. Busquen a Dios para poder vivir. Contrario a eso sería: denme la espalda y ¿qué va a pasar? Van a morir. Y dijimos algo reiteradas veces y quiero hacer un énfasis también en esta noche en cuanto a esto. Este principio que podemos aprender. Si uno peca y reconoce su pecado, tiene posibilidad de arrepentirse. Si uno peca y reconoce su pecado, tiene la posibilidad de arrepentirse. Pero hermanos, si uno peca y niega, si uno peca y oculta el pecado, si uno peca y muestra una imagen que no es conforme a lo que es, no hay remedio. Tiene que ser destruido. Tiene que ser juzgado por Dios. El día de Jehová es algo que se menciona en la carta y es una afirmación a las demandas del carácter moral de Dios sobre aquellos que le han repudiado, abandonado, rechazado. Ese es el gran mensaje de Dios. Y podemos ver a este Amós tan consumido por las palabras de Dios que va a hacer un clamor por la justicia. Y él va a decir que fluya el juicio, que corra la justicia. Como un arroyo cuando está en crecida, que se arrastra todo a su paso, así el profeta está consumido por el mensaje, por el carácter de Dios, y quiere que se lleve adelante esta justicia. Y comienzan los juicios contra Damasco. Vimos las atrocidades que le hicieron, los trillaron, les arrancaron la piel al pueblo de Dios. Contra Filistea, que traficaron esclavos, contra Tiro, que tenían un pacto de hermanos con Salomón y hicieron lo mismo vendiendo esclavos a Edom, contra el mismo Edom, no tanto por lo que había hecho, sino por esta actitud de rencor perpetuo hace más de 1000 años que venía guardando el rencor contra los hijos de Israel. Vimos el juicio contra los amonitas, vimos el juicio contra Moab, vimos el juicio contra el pueblo de Dios, contra Judá. Y la razón de por qué Dios va a juzgar a Judá es porque Judá había recibido la ley. La ley, ellos menospreciaron la escritura y van a ser castigados por eso, por menospreciar la palabra de Dios. Eso es tremendo, ¿no? Y la razón, y al final llega el juicio de Dios contra la nación de Israel, la parte norte, por eso te lo dividí ahí con una línea. ¿Y cuál era la razón de este juicio? Ellos recibieron la salvación. Fueron salvos de la esclavitud de Egipto y le pagaron a Dios de esta manera, con idolatría. Podés ver, ¿no? El pueblo de Dios va a ser juzgado porque menosprecia la escritura y porque menosprecia la salvación. Dos cosas que también nosotros hemos recibido, ¿no? La escritura y la salvación. Cuán grande es el juicio a mayor luz. Y ahora lo vamos a ver en los discursos de Amós. Vamos a ver un poquito en cuanto a los discursos de Amós. ¿Y qué lecciones podemos aprender de estos discursos? Vamos a leer, como hicimos la otra vez, bastante en el libro, así que espero que puedas seguir ahí con la lectura. El primer discurso de Amós comienza en el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 14. Vamos a ir leyendo salteadito. Y si estás anotando la lección que aprendemos en el primer discurso, una de las lecciones, hay varias, es: a mayor luz, mayor responsabilidad.
Como lo que aprendimos en Santiago, ¿recuerdan? A mayor luz, mayor responsabilidad. Ellos habían sido rescatados de Egipto con todo lo que eso implicó, ¿no? Con todas las señales que Dios había hecho, los milagros. Vieron la mano poderosa de Dios para salvar, su obrar, sus maravillas, su gloria. Y nada de eso los hizo retroceder en cuanto a su pecado. Y fíjense cómo lo va a decir. Versículo 1 dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por vuestras maldades. Hermanos, ningún pueblo en la tierra había experimentado una relación estrecha de amor con Dios como el pueblo de Israel. Ellos solo eran exclusivos en esta relación con Dios y por lo tanto Dios los iba a castigar porque tenían este privilegio, ¿no? A mayor luz, mayor privilegio. Otra de las lecciones que podemos aprender de este primer discurso es que el pecado necesariamente trae castigo. Y a partir de acá va a haber 9 preguntas retóricas que expresan la necesidad del juicio. Un detalle importante, ¿no?, en cuanto a las preguntas retóricas es que cuando se hace una pregunta de este tipo, lo que se exige es una participación de los receptores. O sea, esto involucra a los que están escuchando y tienen que responder, tienen que participar de estas preguntas. Ahora, cada una de estas preguntas, la respuesta es obvia. La respuesta es obvia y es siempre una afirmación. Y notemos algunas rápidamente. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, van a andar juntos si están de acuerdo, ¿no? Van a emprender algo juntos si se ponen de acuerdo. ¿Cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, es tan natural, ¿no?, que anden juntos y que estén de acuerdo. Segunda pregunta: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿El león va a dar un rugido así porque sí nomás? No, cuando ve una presa va a rugir. ¿Y cómo rugen los leones? Así rugen los leones, ¿no? Entonces, así ruge un león. ¿Cuándo ruge un león de esa manera? Cuando hay una presa. Es natural que esto sea así. Y va a hablar también el versículo 5, fíjate, dice: ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Puede caer en la trampa un ave? ¿Y quién puso la trampa? Un cazador. Entonces, ¿va a morir un ave si no hay un cazador? No, claro, hay un cazador. Después dice, versículo 6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Claro, acá hay unas trompetas. Tenemos que entender que cuando se emitían estos sonidos podía representar que iban a estar en guerra y la ciudad se iba a alborotar. Entonces, se va a tocar una trompeta y no se va a preocupar el pueblo por nada, van a seguir haciendo sus cosas normalmente. No, algo va a pasar, es consecuente. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Y dice: si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En el versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios va a dar un juicio tremendo, pero no lo va a hacer sin el profeta. El profeta va a hablar. Lo que está exponiendo Amós en este momento es que mis palabras representan un juicio, así como el rugido del león representa que va a haber una presa, la trampa representa que hay un cazador. Si andan dos es porque están de acuerdo. Si yo estoy hablando es porque Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. El mensaje del profeta caía esto: no hay escapatoria, esto es inminente, sí o sí va a pasar. Necesariamente el pecado trae castigo. Si hay pecado, va a haber castigo. Otra cosa que vemos acá es el juicio específico a Samaria. Después de todo esto, ¿no?, podemos ver que todo lo que vimos hace 2 semanas atrás, más lo que le dije hace un ratito, es como una introducción, un interludio
al mensaje principal. Ahora ya tiene nuestra atención, Amós. Ahora ya ha captado, y este es el corazón del mensaje, el juicio contra Samaria. Este juicio va a venir por el pecado, ¿no? La luz recibida va a arrojar un mayor juicio. Y ahora describe lo que va a pasar. Samaria va a ser destruida. Va a aplicar a todo el mensaje en forma específica. ¿Y qué se espera? Que el pueblo de Dios reaccione. Y es cuando el segundo discurso comienza. Fíjate el versículo 12. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Esa es la manera en que van a escapar. Fíjense como un león se devora todo y deja por ahí una pierna porque ya está lleno, la punta de la oreja. De esa manera van a escapar. Eso significa que no van a escapar. No van a poder escapar del juicio de Dios. Versículo 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Y ahora vamos a ver un poquito eso. Pero ahí empieza el segundo discurso. Y el segundo discurso, que va dirigido a Samaria, ahora específicamente se va a centrar en las mujeres ricas de Samaria. En las mujeres. Estas mujeres de Samaria manipulaban a los hombres. Claro, ellos tenían su responsabilidad, ¿no? Pero acá vas a ver la degradación y cómo funciona esto. Fíjate el juicio contra las mujeres ricas de Samaria, capítulo 4, versículo 1 al 3. Lo que está pasando acá es que estas mujeres están insatisfechas, ¿no? Y se deteriora más la moral. Exigen a los hombres de Israel condiciones lujosas, opulencia, comodidad. Y esto hace que la justicia en el pueblo se incremente. Y mira cómo lo dice. Oíd esta palabra, vacas de Basán. No es porque estaban gordas las mujeres, sino porque las vacas en Basán era un lugar muy fructífero para el alimento y gozaban de un bienestar sin igual estos animales ahí. Es un cuadro de cómo estas mujeres estaban. Estaban gozando de deleites, puros deleites, en el contexto en el que se movían. Y dice: las que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, quebrantás a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Esto es lo que hicieron los ninivitas, ¿no? Claro, porque ahora vamos a ver, pero los asirios, Nínive quedaba en Asiria, y ellos vinieron con ganchos y clavaron a estas mujeres y se las llevaron cautivas así, de esa manera. Los desórdenes sociales generalizados en las clases altas, el lujo inhumano, la intemperancia de estas damas ricas, hacía que toda la degradación moral se incremente. Y hay algo que podemos ver acá que es muy representativo para todas las generaciones. Por lo general, la imagen de las mujeres de una nación van a mostrar hasta dónde ha avanzado la corrupción moral de esa nación. ¿Querés saber cuánto avanzó la corrupción moral de una nación? Mirá cómo se presentan las mujeres de esa nación. Eso es muy representativo y más en nuestros días, ¿no? Y Dios va a juzgar. Y ahí en el capítulo 4, versículo 4 al 13, podés ver en este discurso la paciencia de Dios para su pueblo, con su pueblo Israel. Acá ves como en 5 oportunidades se ve el dolor de parte de Dios ante un pueblo que no se vuelve a Él. La expresión que se repite después de cada unidad de pensamiento es: mas no os volvisteis a mí. Hice lo que sea, pero ustedes no se volvieron a mí. Esto es una expresión de lamento. Claro, Dios no se complace en la muerte, ¿no? Él no quiere la muerte del que muere. Por eso Dios exige que se conviertan. Fíjate ahí el versículo 4 dice: id a Betel y prevaricar. ¿Cómo? ¿Ir a Betel y prevaricar? Esto es pecar.
Pero fíjate el sarcasmo acá del profeta y fíjate cómo lo va a decir de parte de Dios, con esta ironía. Ir a Betel y bueno, pequen allá, aumenten en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Sigan haciendo esto, sigan así, sigan adorando el Betel, vayan a Gilgal y aumenten la rebelión, sigan en sus pecados. Versículo 5, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Fíjate que el pan no tenía que ser leudado, pero fíjate cómo lo dice, ¿no? Con pan leudado, hagan esto, profanen todo. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias. ¿Cómo publicad ofrendas voluntarias? Si son voluntarias las ofrendas, esto no se debía conocer. Pues si así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor, sigan por ese camino. ¿Quieren hacer esto? Háganlo. Bien, háganlo. Y ahí se va a ver cómo el Señor de una y de otra manera busca que su pueblo vuelva a Él, pero ellos no lo quisieron volver. No, y esto se ve como pasado, pero esto es lo que le va a pasar realmente al pueblo de Israel. Os hice estar a diente limpio, dice el versículo 6, en todas vuestras ciudades. Esto que hubo falta de pan, ¿no? La expresión final, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová el Señor. El versículo 7 y 8 hablan de la sequía que hubo, ¿no? De que no hubo lluvia. Y es más, fíjense cómo lo dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, algo muy raro para ese momento. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y sobre la otra parte no llovió. Se secó. Y esto no le llamaba la atención. Está lloviendo allá y acá no está lloviendo. Bueno, ¿será que tiene que ser así? Decían ellos. Esto es algo extraño. Esto es algo muy raro lo que estaba pasando en Israel. Esto no solía pasar. Sin embargo, ellos no se volvieron a mí. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como el Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Tremendo. Todo lo que el pueblo de Dios está sufriendo, todo el castigo, el juicio de Dios, pero ellos no se arrepentían, no se volvieron a Dios. Versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapados del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Tremendas palabras, ¿no? Prepárate, Israel, porque esto aún no ha comenzado, por decirlo de alguna manera. Aunque Dios quiso llamar la atención de su pueblo rebelde de una y otra manera, ellos lo naturalizaron. Ellos no vieron las circunstancias de la vida como una prueba para purificar su fe o como una disciplina de parte del Señor. No lo vieron así. Bueno, es lo que pasa. Pero no se volvieron a Dios, no se arrepintieron, no hubo algo que llamó su atención. Dios esperaba que todo esto haga volver al pueblo en sí, que reaccione. Sin embargo, esto no es así. Ellos vieron la prueba, la disciplina, las circunstancias como algo que no tenía que ver con Dios y con la relación con Dios. Y muchas veces puede pasar esto a nosotros, ¿no? Nos pueden llover situaciones, pero no la asociamos a nuestra relación con Dios. No hacemos una pausa y evaluamos nuestro corazón, qué pecados Dios quiere quitar de nuestra vida, qué cosas estamos haciendo mal, dónde está nuestro desvío. No, lo naturalizamos. Pasa algo en el país y pensamos que es porque el presidente, porque lo que elige la gente. No asociamos con nuestro propio corazón qué cosas el Señor nos quiere mostrar a nosotros. Y déjame decirte algo, hermano. No es que algo puede tener que ver con tu relación con Dios.
todo tiene que ver con tu relación con Dios. Todo tiene que ver con mi relación con Dios. Absolutamente todo. Tenemos que mirar las cosas de otra manera. Y ahí comenzamos con el tercer discurso. Este es el último discurso de Amós. Y hasta acá tenemos pecado, castigo, falta de arrepentimiento. Y hay un canto fúnebre por la joven nación de Israel. El profeta en este discurso va a enfatizar la necesidad de arrepentimiento. Y va a especificar algunos pecados por los cuales eran culpables. Y esto es así, mira, Él quiere que se arrepientan, pero el arrepentimiento no puede ser hecho en forma general. Bueno, me arrepiento por todo. ¿Y por qué especificando? No, por todo, absolutamente por todo. No, pero ¿cuáles son esos pecados? En el arrepentimiento tiene que haber una confesión específica, puntual. ¿Por qué me estoy arrepintiendo? ¿En qué le fallé al Señor? Muchas veces nosotros no somos así para evaluar nuestro corazón. Muchas veces no somos así para mirar la vida de nuestro hermano. Mucho menos a veces la de los niños, ¿no? Vemos que un chico se porta mal y decimos que está inquieto o que se porta mal. Pero tenés que saber mirar. ¿Qué cosa específica? ¿Cuáles son las raíces con las que hay que tratar? Porque si tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber algo específico. Hay rebelión, hay deshonra a los padres, hay desobediencia, hay amargura, hay egoísmo, rencor. ¿Cuál es el pecado específico? ¿Cuál es la raíz puntual? ¿Qué es lo que está moviendo mi corazón? ¿La avaricia, el egoísmo, el orgullo, la lujuria? ¿Cuáles son esos pecados que están moviendo mi corazón, de los cuales me tengo que arrepentir en forma específica? Y acá vemos, ¿no? La idolatría, cómo era persistente. Y mientras que la idolatría persista, la cautividad iba a ser inevitable. Fíjate, dice: oíd esta palabra que yo levanto por lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Estoy en el capítulo 5. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Cuando se refiere a la Virgen de Israel, tenemos que entender que esto indica de que ellos nunca antes habían sido invadidos y estaban confiados. El profeta le está diciendo algo que nunca antes habían experimentado. Van a venir de otro territorio y los van a llevar cautivos. Nunca fuimos invadidos. No creían que esto les iba a ocurrir. Estaban confiados en su condición actual. Parecía que como económicamente les estaba yendo bien, la vida les sonreía, ¿no? Y Dios estaba agradado con ellos. Nunca es así. Nunca fue así. Nunca en la historia fue así. Por más prosperidad económica, eso no nos puede dar no nos podemos atribuir ningún agrado delante de Dios porque tengamos una prosperidad económica. Y si no, mira el contexto del norte, ¿no? Totalmente volcados a la idolatría y crecían económicamente. Y ante todo este inminente juicio, ellos podemos ver cuáles eran sus tendencias, ¿no? Soluciones externas. Tenían un problema, soluciones afuera, cosas que no tenían que ver con el Señor. ¿Y cuáles son estas soluciones externas? Bueno, te las digo: Betel, Beerseba y Gilgal. Ellos iban a Betel. ¿Qué era Betel? Betel era un reemplazo del lugar de adoración que estaba en Jerusalén, como te decía hace un ratito. Pero ¿qué hace Betel? Ellos tenían que saber que Betel no produce cambios verdaderos. Ante el juicio inminente solo podían apoyarse en Dios, pero no a cualquier manera, no a la manera del hombre. Betel representa cambios a la manera del hombre. Esto es proponerme cosas, proponerme metas para en mis propios términos poder cambiar,
sin haber antes un arrepentimiento, una confesión adecuada, un abandono del pecado. Es incorporar hábitos a mi vida, pero no reconocer mi condición degradante. ¿Te das cuenta? Betel no produce cambios. Esto es adorar a Dios a la manera del hombre. ¿Te acordás la razón de por qué existe Betel, no? Porque tenían miedo de que se le vaya todo el pueblo al sur. Pero querían estar con sus conciencias limpias de que estaban adorando a Dios, aunque sea a su propia manera. ¿No es eso la religión falsa lo que propone? Llegar a Dios en sus propios términos, a su propia manera. Saben que Dios va a emitir un juicio un día. ¿Y qué quieren? Buscan agradar a Dios, pero en sus propios términos. Eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. Va a decir el versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Que no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien escape. Y hay algo muy triste que menciona el versículo 7 en adelante en cuanto al juicio y la justicia, ¿no? Pero necesitamos avanzar. El versículo 10 dice, ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Fíjate que Amós era la única luz de esperanza que tenían y lo menospreciaron. Lo abominaron y ahora lo vamos a ver en este paréntesis histórico. Entonces, Betel no puede satisfacer la santidad de Dios. Esto representa el camino a la manera del hombre. Dios no va a aceptar un medio de adoración que Dios no haya mandado. No va a aceptar nada que Él no haya mandado antes. No quiere nada de nosotros que nosotros mismos podríamos hacer. Ya estableció. Para el pueblo de Israel tenían Jerusalén. Ese era el medio. Ustedes me van a adorar, pero acá. Este es el centro de adoración. En segundo lugar, Berseba. Berseba es la falsa seguridad. Y esto es tremendo. Otro centro de adoración que les da una falsa seguridad. ¿Por qué ellos establecieron este lugar en Berseba? Por la experiencia que había tenido Abraham en ese lugar. Su antepasado, ¿no? Ahora, eso no les acreditaba la fe del patriarca. Fíjate, dice el versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Claro, ellos decían que Dios estaba con ellos por las experiencias de Abraham. Y el versículo 15 va a decir, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de Jacob. No tiene nada que ver la experiencia de mi antepasado con lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que buscar lo bueno y aborrecer lo malo. Tengo que buscar el camino de la justicia y aborrecer el pecado. Necesito luchar contra el pecado. El agrado de Dios no está en que yo me relacione con personas que han caminado por fe. Por más que todo el día esté cebándole mate a Eduardo Buldain, eso no me acredita la fe que él tuvo. ¿Te das cuenta? No, eso no tiene nada que ver, por más que yo haga lo que haga en relación a personas que han caminado en la fe. Eso no me acredita su fe. Yo tengo que vencer el pecado, tengo que luchar contra el pecado y tengo que practicar la justicia. Es una falsa seguridad a veces apoyarnos en relaciones que viven el camino de la justicia cuando yo mismo no vivo el camino de la justicia. No me puedo apoyar en eso. Es falso. Es una falsa seguridad. Claro que la dinámica de mi fe va a crecer en relación, pero no la sustancia de mi fe. Eso demanda una obediencia personal y abnegada hacia Dios. El versículo 18 es algo tremendo. Va a decir, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con un oso. O como si entrare en la casa y apoya la mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas, y no luz. Oscuridad que no tiene resplandor. ¿Te das cuenta? ¿Para qué querían el día de Jehová? Es un día de justicia. Ellos muchas veces hablaban de la justicia. Pero la justicia en esta condición es lo peor que nos puede pasar. Esto apunta al gran día que habla Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11, ¿no? Cuando Jehová venga por segunda vez.
Será un día de juicio, donde Él va a imponer el programa de su reino. Y acá la mención, lo que más condiciona esta venida es la justicia. Pero ¿para qué quiero la justicia de Dios cuando tengo esta condición no arrepentida en mi corazón? Y lo ilustra en forma tan vívida el profeta, ¿no? Es como que el que huye delante del león, o sea, tiene ahí, el león lo hiere, lo lastima todo, y me libré del león. Me mordió por todos lados, pero por lo menos no me mató. ¿Y con quién se encuentra? Con un oso. O sea, te hace pedazos el oso. Pero vamos a suponer que ahí a duras penas pudiste sobreponerte al oso también. Y decir, bueno, me meto a mi casa y ya me quedo tranquilo, no me va a matar el león, no me va a matar el oso. Apoyás la mano contra la pared y te muerde una víbora. Es tremendo. O sea, de esa manera va a ser el día de Jehová. No van a poder escapar. No va a haber seguridad en ninguna de sus obras. No va a haber seguridad en sus lugares de seguridad. El pecado los va a alcanzar tremendamente. Gilgal, ¿qué es Gilgal? El ceremonialismo. Eso no nos puede salvar. Más ceremonia, obras externas, todos estos lugares iban a ser destruidos. Israel parece buscar seguridad en todo lo que va a ser destruido. No debían buscar un lugar. No debían buscar un lugar. ¿Qué debía buscar el pueblo de Israel? A Dios. Buscadme, a una persona. Buscadme a mí y viviréis. No busquen en estos lugares. Betel, Berseba, Gilgal. Fíjate el versículo 21 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Y el versículo 25 expone cómo Dios mira el corazón. Hermano, entre nosotros nos podemos engañar tremendamente, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Fíjate lo que dice el versículo 25. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Parece como uno dice, sí, eso hicimos, ¿no? No, versículo 26. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Te das cuenta lo que pasaba acá? ¿Pero vos tenés un registro en el Pentateuco de que ellos llevaban estos tabernáculos? No. Llevaban el arca del pacto. Avanzaban con eso, pero no estaba el tabernáculo de Moloch y de Kiun. ¿Pero qué es lo que está mirando Dios? El corazón. No importa, hermanos. No importa lo que nosotros hagamos, no importa la imagen con la que nos vean las personas. Dios mira nuestro corazón y ¿sabes qué? Las personas no te van a poder juzgar, pero Dios te va a juzgar y Él lo ve todo. Él ve todo nuestro corazón. No tenemos forma de escapar ante su juicio. Por eso Él dice: os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y en la revelación progresiva te tenés que dar cuenta, ¿qué es Damasco? Damasco está acá, pero Él dice más allá de Damasco. Y fíjate con qué te encontrás, con Siria. Después vas a ver en Nahum cómo los asirios van a venir y van a invadir Jerusalén y van a hacer atrocidades tremendas. Prácticamente toda la parte norte de Israel va a desaparecer en el 722 a.C. Y todo esto tiene lugar unos 30 años antes de que ocurra. O sea, no va a pasar mucho tiempo. Todos los que están escuchando tienen la oportunidad de ver esto, de arrepentirse. Esto no va a pasar acá 100 años. El juicio es inminente, pero está cercano, porque estos son los pecados de esta generación y van a pagar por esto. Y en estos discursos se va a revelar cuál es el problema, o cómo se manifiesta un problema muy grande en sus vidas. Es el orgullo del corazón, el capítulo 6.
Israel creía que había adquirido poder con su fuerza y en esa fuerza estaba confiado. No se les cruzaba por la mente la destrucción. No podían asimilar este mensaje, era una locura. ¿Cómo es que va a pasar esto? Está loco, Amós. ¿Cómo es que vamos a ser destruidos? Nadie va a poder con nosotros. Si mirá cómo estamos, prosperamos. Por eso el versículo 1 va a decir: ay de los reposados en Sión, están reposados, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y los principales entre las ciudades, pobre de ellos. Ay es un juicio, es una expresión de dolor, a los cuales acude la casa de Israel. O sea, todo Israel acude a estas personas que dicen, son optimistas en esta situación. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Versículo 7 estoy leyendo. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Qué tremendo esto, ¿no? El orgullo. Y acá, ¿qué te encontrás? Con el placer. Ahora irán a la cabeza los que van a cautividad. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Para el que se entrega al placer, siempre va a haber dolor. Siempre. Esto es una verdad eterna. Para el que se entrega al placer, siempre va a haber dolor. Jehová, el Señor, juró por sí mismo, Jehová de los ejércitos, ha dicho: abomino la grandeza de Jacob. Esto es orgullo, lo abomino. Dios resiste a los soberbios, los abomina, está airado con los soberbios. El versículo 13, fíjate este orgullo: vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Qué tremendo, ¿no? Veamos ahora las visiones rápidamente. Esto es un poquito más cortito, así lo podemos terminar. En el capítulo 7 tenemos las visiones de Amós. Acá se describe una serie de visiones íntimamente relacionadas con el juicio que les vendría. Todo el juicio, ¿no? Este libro. Pero esto Dios se lo está mostrando directamente al profeta y él se los da a conocer de esta manera. Y fíjate, la visión de las langostas. Capítulo 7, versículo 1 al 3 dice: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Versículo 2. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. Dijo: no será así. La forma de devorar rápido que tiene la langosta sin dejar nada. Así va a arrasar Dios con Israel. Entonces el profeta va a hacer algo. Va a interceder. Esto es muy importante, hermanos, porque estas intercesiones son pocas veces vistas en la Biblia. El profeta no acude a las promesas de Dios, no acude a los pactos de Dios, nada de eso. Nada de mencionar un pacto, la promesa, nada. Él apela a la misericordia de Dios. Le va a decir: perdona ahora, perdona a Dios. El pobre Jacob, esta nación no se va a poder poner en pie más si esto no cesa. Y ahí vemos la segunda visión, que es la visión del fuego. Y fíjate, dice versículo 4: Jehová el Señor me mostró, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, haces ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Ahí ves a Jehová en llama de fuego, utilizando esto para su juicio. Esto podría representarse aquí, aunque en lo personal creo que literalmente se refiere al fuego. Y es por lo que el profeta intercede. Debido a que el fuego, como la langosta, no va a dejar nada a su paso. Dice: pará, Jehová, vas a destruir todo. No va a haber nadie que te honre de este pueblo. Y es cuando vemos la tercera visión, la visión de la plomada. Versículo 7, fíjate, dice:
Me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. La plomada era un elemento que se utilizaba para nivelar los muros. Bueno, también se utiliza ahora en la actualidad, ¿no? Hay, obviamente, diferencias notables entre lo que era una plomada en ese tiempo y lo que puede ser ahora. Pero acá Dios, el Dios de Israel, está mirando a Israel y está trazando el estándar de lo que ellos debían ser. En esta línea debía estar Israel. Este es el estándar de lo que era la nación. Pero hay algo que hace la plomada. ¿Y sabes qué te muestra la plomada, para los que más o menos entienden? Vos tirás una plomada, así le decimos lo que nos hacemos los albañiles, y te muestra dónde está el punto de quiebre. Cuando ya está levantada la pared, te muestra dónde está el desvío. Mira, a partir de esta hilada comenzó el desvío. A partir de acá. Lo que hace la plomada es mostrar el estándar. Esto es la línea que debía ser, pero acá se desvió. Acá está el desvío. En conclusión, fíjate dónde está el desvío. ¿Qué ciudades mencionan el desvío? A ver si alguno rápido me puede contestar. ¿Cómo? Betel. ¿Qué era Betel? Un reemplazo de la adoración falsa, ¿no? Eso pretendía reemplazar a la verdadera adoración de Jerusalén. Betel es la obra de Dios, la religión falsa. Lo que está hablando el profeta es lo siguiente: Israel tiene un problema espiritual. Este es el punto del desvío. Desde que ellos quisieron establecer la manera en cómo iban a agradar a Dios, en cómo iban a llegar a Dios, desde ese mismo momento comenzó el desvío. No importa cuánto tiempo haya pasado, ya empezó el desvío y cada vez se iba a ver más alejado de lo que era el estándar original de Dios. El problema de Israel es un problema espiritual, es interno, es un problema con Dios. Hermanos, siempre, el juicio por el pecado es porque hay un problema espiritual. No es que Israel padeció esto porque empezó a prosperar. El problema fue espiritual. No es que las circunstancias hicieron que Israel reaccionara de esta manera. Su problema fue espiritual. Cuando nosotros nos enfrentamos a las circunstancias inesperadas de la vida y no reaccionamos, no actuamos en base al estándar moral de Dios, en base a la línea que Él estableció en su palabra, el problema es espiritual. Es un desvío del corazón. Siempre decimos lo mismo, ¿no? No es un accidente, no es que se me salió la chaveta, se me salió la cadena, ¿ves? Y terminé diciendo cualquier cosa, perdón por todo lo que hice. No, es un desvío del corazón. ¿En qué punto te desviaste? ¿Dónde está el punto en el cual te desviaste? ¿Cómo saberlo, no? Bueno, ¿cuál es el estándar más alto que tenemos para saber y para examinar nuestro corazón? La misma Escritura, la palabra de Dios. Es una plomada. Este es el estándar de Dios. Y ahí podemos ver y reconocer que cada circunstancia inesperada en nuestra vida no es lo que nos forja, no es lo que nos hace. Es lo que hace es mostrar cuán degradados estamos. Y si Dios trazaría una plomada, va a mostrar que nuestro problema es el mismo de Israel. Es un problema espiritual, es un problema de fe. Y después vemos un paréntesis histórico acá. Esto es algo breve. Hay un intervalo y aparece el sacerdote Amasías. ¿Betel era el lugar legítimo de adoración? No. Amasías era un sacerdote de ese templo, entonces tampoco era legítimo, ¿no? No había sido puesto por Dios, pero fíjate lo que le va a decir, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel,
Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Amasías va al rey y le dice, Amós vino acá y todo lo que está diciendo no se lo puede escuchar más a este tipo. Es insufrible lo que está diciendo. La tierra no puede sufrir más sus palabras. Este hombre no tiene que hablar más. Y fíjate lo que va a decir, versículo 11. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, le está diciendo al rey, ¿no? E Israel será llevado cautivo de su tierra en cautiverio. Y ahora se va a dirigir al profeta. Y fíjate esto, lo que le va a decir. Y Amasías dijo a Amós, vidente. Este es un profeta como de segunda categoría, pero ni siquiera era esto, Amós. Recordad que él no era ni siquiera un vidente. Y le dice, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan. ¿De dónde era Amós? ¿Recuerdan? Del sur, de Tecoa. Tecoa está un poquito más abajo de Jerusalén. Entonces él está profetizando en el norte, pero Amasías le dice, volvete a tu tierra y come allá tu pan de profeta. Profetiza allá, habla todas estas cosas allá, y no profetices más en Betel, porque es el santuario del rey. Bien dijo, ¿no? No es el santuario de Dios, es el santuario del rey. Esto es la manera del hombre, y es la capital del reino, aunque era Samaria en realidad. Todo equivocado el mensaje de este falso profeta. Este es un falso maestro, ¿no? Que está en un lugar donde Dios no estableció, haciendo lo que Dios no pidió que haga. Y está inquieto porque está expuesto a la verdad. Y le va a decir, Amós va a corregir todo esto. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. En realidad, si hablamos de lo que soy yo, Amasías, te equivocaste en todo. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no me formé, yo soy un boyero. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Esa es la razón de mi profecía. La razón de que yo estoy hablando lo que estoy hablando es porque Dios me mandó a hacerlo. Dios a vos no te mandó nunca a hacer esto. Versículo 16. Y ahora fíjate el juicio a este hombre por hablar. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Tremendo. Este es el juicio a este falso maestro, a este falso profeta. Y ahí avanzamos a otra visión, la quinta visión del canastillo de fruta de verano. Esto te lo explico nada más. El canastillo de fruta madura indica el fin de Israel, en todo sentido, ¿no? Israel ya está maduro en sus pecados y el final se avecina. Después tenés la visión del altar. Esto representa un castigo severo, imparcial. Nadie puede huir del castigo de Dios. No hay forma de esconderse, de pasar desapercibido, de mezclarse, nada. Cuando Dios da luz no se puede escapar de su juicio. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pecado al final siempre alcanza. Pero, ¿qué es lo que nos puede cegar ante el pecado? Esta falsa seguridad, este orgullo, pensando en que Dios no va a hacer nada. Muchas veces no pensamos eso, hermano. Tenemos ahí pecados que ya los amamos y sabemos qué pecados son. Y pensamos que Dios no nos va a castigar por eso. Pero hay que prepararnos porque nunca eso va a ser así. Al final te dije que el libro de Amós tiene dos mensajes, ¿no? Uno es el mensaje de juicio y eso ocupa casi 8 capítulos y medio. Y la última partecita del capítulo 9 está la segunda parte del mensaje, aunque en menor medida, y esta es la promesa de restauración. Dios promete restaurar la dinastía davídica y lo va a expresar, dice el versículo 11,
capítulo 9, versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mostos, y todo collado se derretirán. Traeré del cautiverio mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán vino en ellas, y harán huertos, comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esto es lo que Dios va a hacer con Israel. Claro que Israel ahora se propone como una nación, pero Dios no lo hizo eso. Y ellos van a seguir sufriendo las consecuencias de la rebeldía en contra de Dios. Ellos no son Dios no está restaurando a Israel. Dios no está restaurando, pero un día sí lo va a hacer. Él lo va a hacer con su gran poder. Algunas conclusiones que podemos aprender. Primero, la lucha contra el pecado, hermano, es seria. La lucha contra el pecado de nuestro corazón es seria. Recibimos constantemente luz. Esto trae responsabilidad y la responsabilidad conlleva un juicio más severo. Atendamos siempre a eso. Pero claro, el pecado es inevitable en nuestra vida, ¿no? Muchas veces pecamos igual. Estemos seguros de que ese pecado va a traer un castigo. Siempre el pecado trae castigo. No porque seamos inconsistentes nosotros con el pecado, Dios va a ser inconsistente. Dios es consistente con sus hijos. Dios va a castigar a sus hijos. Nadie escapa del juicio de Dios. No importa la posición con quien me relacione, no voy a escapar al juicio de Dios. Por lo tanto, mi necesidad es urgente, es prioritaria. Esto es prioritario, es constante. Constantemente necesito vigilar esto. Oremos a Dios para que nos ayude a vivir en santidad y podamos agradarle en todo, ¿no? Y termino con las mismas palabras. Si uno peca y reconoce su pecado, hay posibilidad. Hay gracia de Dios. Hay una futura restauración para nuestro corazón. Hay esperanza. Pero si uno peca, si uno ignora el pecado, si uno no cree en la santidad de Dios, si uno ignora y es indolente ante el juicio de Dios, no hay más remedio. Vamos a ser destruidos. Es así. El creyente genuino no puede abrazar una vida de pecado. Tenemos que confesar el pecado. Claro que esto afecta a nuestro orgullo, ¿no? Como Israel. Porque ¿quién quiere confesar su pecado? Nadie, no queremos. Pero tenemos que exponer nuestro pecado. Por más que pasemos un calor en ese momento, pero expongamos nuestro pecado, porque esa es la única esperanza, hermanos. Así que ese es el mensaje del libro de Amós. Quizá en algún momento tuvimos que acelerar, pero en términos generales, ese es el mensaje del libro de Amós. Me gustaría y te desafío a seguir creciendo en esto. Tengo las notas acá, te las puedo pasar. Seguí creciendo en el mensaje de los profetas y el Señor va a seguir haciendo su obra en nuestros corazones. Oremos. Gracias, Padre, por esta tu palabra, porque podemos disfrutar de la exposición de tu palabra, porque dice la misma Escritura que hace entender al sencillo, que alumbra los ojos, Señor. Y queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a poder abandonar el pecado en nuestro corazón, a poder vivir para tu gloria, a no ser engreídos, Señor, no ser personas que se aferran a un bienestar externo y con eso pensamos que estamos bien contigo, Señor. Que podamos, Señor, realmente tomar conciencia de tu palabra y del amor, Señor. Que no seamos como el pueblo de Israel en ese sentido, Señor, de que no se volvieron nunca a ti, Señor.
sino que podamos volvernos a ti, que podamos arrepentirnos y vivir para tu gloria, Padre. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.